FM 89.1, Radio Universidad. Fundamentales. Según la medición del INDEC, que acaba de darse a conocer, la pobreza habría bajado y, como dijo Carolina Stanley, frenar la tendencia en alza. Pero la metodología de comparación es medio extraña, porque es un trimestre contra un semestre, algo medio complicado. Hay un economista que sigue muy seria y responsablemente estos temas, así que por eso lo queríamos consultar. Se trata del licenciado Andrés Asiaín, titular del Instituto de Estudios Económicos de Scalabrini Ortiz. Andrés, ¿cómo te va? Jorge Chamorro te saluda. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola Andrés. Hola Andrés, ¿me escuchás? Hola Andrés. Hola. Andrés, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Jorge Chamorro te saluda. ¿Qué tal? Ahora te escucho bien. Bueno, Andrés, no sé si escuchaste todo el introito que hicimos, si no te completo la pregunta. Dale. ¿Qué rigurosidad tiene el último dato de la pobreza que lanzó el INDEC comparando trimestre contra semestre? Mira, nosotros en principio vemos que la medición de pobreza del INDEC en sus propios términos es correcta, ¿no? Uno, como nosotros ya especificamos cuando se conoció el primer número, lo que tiene que saber es que hubo un cambio en la metodología, que no es la misma metodología que usó históricamente el organismo, y por eso no se puede comparar con la serie histórica anterior. Nosotros hicimos la metodología para poder compararla, y más o menos, digamos, cuando la nueva medición del INDEC se dice un 30% de pobreza, en la serie histórica que medía el organismo de los años 80, hay que restarle unos 15 puntos porcentuales para que sea comparable. O sea que un 30 de la nueva metodología equivale más o menos un 15% de la vieja metodología. Esto nosotros salimos primero a informar y a mostrar la serie continua, y después el propio organismo, en un documento muy técnico que tuvo muy poca discusión, ratificó ese cambio de metodología. Y nosotros lo que también hemos logrado es reconstruir la serie para ese dato fantasma, que es el que falta y el que, bueno, vuelve poco comparable los datos que la publica el INDEC, que es cómo estaba la pobreza y la indigencia con esta nueva metodología cuando asume Mauricio Macri, porque las mediciones que son por semestre tienen lo que, digamos, en estadística se llama estacionalidad, ¿no? Entonces uno puede comparar el segundo semestre con el primero porque siempre hay cambios. ¿Qué tipo de cambios? Y por ejemplo, las paritarias en el primer semestre casi no se efectivizan y se cobran mayormente en el segundo semestre. Entonces, siempre hay una leve mejora, por ejemplo, en el salario real en los segundos semestres comparado con el primero. Bueno, este tipo de cuestiones hacen que haya estacionalidad en la medición de la pobreza, entonces hay que comparar segundo semestre de 2016 con segundo semestre de 2015. El problema es que el INDEC no publicó el dato del segundo semestre de 2015, sin embargo nosotros lo pudimos reconstruir mediante una actualización que hicimos de la encuesta permanente de hogares del INDEC para el segundo semestre de 2015, con la información con que se actualiza habitualmente de variación de los ingresos mediante distintas fuentes que utilizaba el INDEC, pero que, bueno, decidió no publicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué te dio? ¿Qué dio eso? Mirá, ahí te informo bien. A nosotros nos dio que la pobreza en el segundo semestre de 2015 era 27,3% de la población, y pasó ahora el segundo semestre de 2016 al 30,3%. Es decir, un incremento de 3 puntos porcentuales de la población, lo que implica que 1.441.713 argentinos pasaron a ser pobres a un año de gestión del gobierno. Y la indigencia, que era del 4,7% en el segundo semestre de 2015, pasó al 6,1%, de acuerdo al INDEC, en el segundo semestre de 2016, un incremento de 1,4 puntos porcentuales de la población, lo que implica que 631 argentinos pasaron a ser indigentes después de un año de gobierno de Mauricio Macri. Licenciado, Pamela Lamagna lo saluda. ¿Qué tal? ¿El índice de natalidad puede influir en un ámbito de gente pobre? ¿Puede influir sobre este resultado o significa que son nuevos adultos pobres?
No, obviamente, en la comparación de un año a otro, cuando uno mira el porcentaje, no. O sea, este aumento del 3% del porcentaje de pobreza es independiente de la natalidad, ¿no? Porque es un porcentaje sobre el total de la población. Ahora, en el número de 1.400.000 está incluido el incremento de la población anual. O sea que el mayor porcentaje hoy es sobre una población que creció. Si querés, ahí te digo exactamente en cuánto creció. La población, esto por datos del INDEC, creció en 458.402 habitantes que se sumaron a compartir la vida con nosotros en el año que pasó. Ahora, Andrés, ¿por qué el INDEC, comparando el tercer trimestre, dice que la pobreza ahora bajó del 32 y pico de la última medición al 30,13, alegando que se frenó la suba en la pobreza? Sí, bueno, esto es lo que yo te decía, digamos, no se hacen esas comparaciones, ¿no? Estadísticamente son incorrectas, porque, como yo te decía, existe lo que es estacionalidad, ¿no? Entonces uno siempre tiene que comparar el mismo semestre de un año contra el mismo semestre de otro año, o presentar una serie desestacionalizadas, que ahí son distintas metodologías estadísticas muy complejas para desestacionalizar y que la verdad no son del todo fiables, ¿no? Muchas veces yo he trabajado en el ambiente estadístico, incluso he trabajado en el INDEC, Estadística de Comercio Exterior, hace muchos años, el año 2004, 2005, te puedo asegurar que esas desestacionalizaciones terminan siendo creer o reventar. Entonces, lo más correcto es comparar el segundo semestre de este año con el segundo semestre del año pasado. Es lo mismo que pasa con la tasa de desempleo. Claro. La tasa de desempleo siempre baja hacia fin de año y aumenta hacia principio de año. ¿Por qué? Y porque a principio de año mucha gente sale a trabajar, a buscar trabajo. Y a fin de año ya se pinchan, sobre todo, por ejemplo, muchos jóvenes, adolescentes, deciden irse de vacaciones, entonces no salen a buscar. Claro. Entonces disminuye la población que busca trabajo. Esos son costes estacionales. Lo mismo pasa con la distribución del ingreso. Los aumentos salariales de las paritarias muchas veces se efectivizan más sobre el segundo semestre que sobre el primer. Entonces, te hago una consulta, porque Nicolás Dujovne dio a conocer a través del diario La Nación, lo habrás leído el domingo pasado, un paper donde muestra que Macri se quedó muy contento porque marca un panorama optimista de que lo peor ya pasó, de que empezó una tendencia a la suba, donde hay crecimiento del salario real, crecimiento 100.000 puestos de empleo en este primer trimestre del año, 3,5% crecimiento del PBI, bueno, toda una serie de datos. Si conoces de qué te estoy hablando, el paper de Dujovne, ¿crees que es acertado todo esto o está muy dibujado? No, yo le escribí un mito específicamente a ese paper porque parte de una serie de cuestiones no sustanciales, ¿no? Cuando habla de la creación de empleo, por ejemplo, ahí hay una cuestión también. En la Argentina 200.000 personas se suman al mercado de trabajo cada año. Este año hubo una particularidad por una cuestión de que no se sabe por qué, le dio una población económicamente activa muy baja, entonces como que no se sumó la gente al mercado de trabajo y eso hizo bajar el desempleo, pero no porque crearon empleo, destruyeron empleo. Después, eso las estadísticas propias del INDEC lo marcan, ¿no? Hubo una destrucción de empleo. Después, en términos de empleo formal, destruyeron empleo justamente al revés de lo que querían, porque ellos dijeron basta de empleo público, basta de planes, vamos a crear empleo privado de calidad, ¿no? Ese es un poco el discurso de Cambiemos. Y lo que pasó en el primer año de gestión fue que destruyeron empleo privado de calidad, el asalariado privado, y crearon empleo público y crearon empleo con planes en monotributo social. Y crearon mucho empleo privado que figura como que se creó empleo registrado. En realidad es monotributistas, claro, que se anotaron porque empezaban a cobrar las asignaciones familiares. Entonces la gente que está hacía changa, que dijo, me conviene anotarme ahora en el monotributo porque total lo que pago por estar registrado lo compenso porque cobro las asignaciones por hijo que antes no podían cobrar. Entonces, fíjate que ahí está el dibujo de la creación de empleo, que no es un dato de la realidad. Y el crecimiento económico que ellos les da es un crecimiento que fue lo mismo que informó el INDEC el primer trimestre del año pasado, muy dudoso, basado en servicios, de dudosa metodología, ¿no? En cómo se mide. Todos los sectores productivos, salvo el campo, caen, construcción, industria, y aparecen creciendo distintos servicios, que bueno, es medio creer o reventar, ¿no? Que esté así realmente.
Algunos economistas sostienen que todavía no se ven las modificaciones, pero que realmente hay mejoras en el sector agrario. ¿En el campo? Sí. Sí, el sector agropecuario creció, sobre todo en verdad crecieron los commodities pampeanos, ¿no? O sea, lo que incluso creció mucho trigo y maíz por encima de la soja, porque, bueno, como le eliminaron las retenciones y la soja se mantuvo, bueno, el maíz ya era más rentable que la soja y encima le sacaron un 30% de retenciones, obviamente creció mucho en superficie respecto a la soja. Lo que está en crisis son muchas producciones regionales, incluso muchas que utilizan como insumo, por ejemplo, el maíz, ¿no? Todo lo que ha pasado con los tambos, la cría de cerdo, la cría de pollo, que son intensivos maíz, combustible, que entre el tarifazo y la suba del maíz que hicieron para la baja de la retención y los mataron. ¿Y los productores locales? ¿Cómo? Los productores pequeños también No, por eso. están Depende en... de que se digamos, dediquen. Los que tienen poca hectárea, pero estaban enganchados en la soja, el maíz o el trigo, ligaron, digamos. Y después los que estaban en producciones regionales más diversas están en crisis, incluso por esta combinación. Le subieron los costos de los granos, del arrendamiento de la tierra, porque al bajar las retenciones sube el arriendo de la tierra, y los costos de combustible, y encima le abrieron, se cayó el mercado interno del consumo y encima le abrieron la importación. Fue el combo explosivo que mató a todas las economías regionales, salvo a los commodities pampeanos. Volviendo al tema de las estadísticas, ¿hay algún índice sobre la calidad de vida, si mejoró o empeoró en este último tiempo? Mira, los índices de calidad de vida es muy diverso. Nosotros que habíamos calculado, pero lo tenemos hasta el primer semestre, ahora tenemos que recalcularlo con estos nuevos datos que acaba de publicar el INDEC, eran el DECEN y otros índices distributivos, que lo que hacen es agregarle a la evolución, por ejemplo, de pobreza, indigencia, este tipo de cuestiones, evolución de distribución del ingreso, ¿no? Y ahí, bueno, nosotros lo que vimos es que, al menos hasta el primer semestre, había habido un empeoramiento muy grave de la distribución de ingresos, porque los que más perdían ingresos en términos reales, o sea, los que menos aumentaron los ingresos en relación a la inflación, eran justamente los de más abajo en la pirámide social. Y los únicos que le habían ganado a la inflación era el 10% de mayor ingreso de la sociedad. O sea que todos los indicadores mostraban un empeoramiento de la desigualdad que va acompañado de un deterioro de la calidad de vida. Y te quiero decir algo más que me parece que es preocupante con el propio dato que publicó el INDEC, que es el de indigencia. El incremento que hay en la población indigente fue muy fuerte. Y ese incremento muestra que los sectores que nosotros vemos también, porque nosotros seguimos los precios de supermercados y seguimos un indicador de precios de almacenes en el conurbano de Rosario, un índice de precio de costo de vida de sectores populares, que los productos de la canasta básica alimentaria aumentaron por encima del promedio de los productos alimentarios, ¿no? Y del promedio de los precios. Y esto explica este fuerte incremento de la indigencia que registró el propio INDEC. Bien, lo último, Andrés, abusándome de tu tiempo y tu calidad de economista también, de profesor, el tema financiero, ¿lo estás observando con cierta preocupación? El tema suba de tasas de interés, el déficit sigue subiendo, por otra parte hay una gran oferta de dólares, hay una gran fuga de capitales, hay mucho endeudamiento. ¿Cómo termina todo este combo? Sí, mira, el tema financiero interno nosotros no lo mirábamos con preocupación, tampoco el de tasas de interés, porque lo cierto es que las tasas de interés no fueron altas en términos reales, ¿no? Cuando vos pensás que, bueno, dicen la LEVA que estaba pagando un 35, un 30%, pero la inflación el año pasado fue un 40%, o sea que aún con la LEVA perdías plata, ¿no? Y en ese sentido no creemos que la causa de la recesión del año pasado tenga que ver con las tasas de interés, sino que tiene que ver con que le sacaron la plata del bolsillo a la gente y cayó el consumo, no por una cuestión financiera. Lo que sí, en términos más estructurales de la economía nacional tomada como un todo, está claro que al problema que tenía el kirchnerismo para mover la economía, que era que faltaban dólares, el macrismo no solucionó las causas de la falta de dólares, el déficit industrial, el déficit energético, sino que lo que hizo es arreglar con los fondos buitre y salir a colocar deuda y conseguir los dólares prestados. Y obviamente cuando vos a un problema estructural de la economía que no genera dólares, lo que haces es conseguirlos mediante el endeudamiento, el tema es, ¿y mañana quién va a pagar esas deudas? Y a mí me parece que es lo que nos preocupa a todos los que conocemos de este tipo de historias en Argentina. ¿La presión sobre el tipo de cambio después de las elecciones va a ser muy fuerte? Sí, especialmente si le va mal al oficialismo, ¿no?
Creo que ahí puede haber una corrida cambiaria importante y hay que ver qué dispuestos están afuera para seguirlo financiando. Así que creo que puede haber presiones cambiarias. Si le llega a ir bien en las elecciones, creo que las presiones van a ser más de grupos amigos, digamos, sectores exportadores primarios, algunos sectores industriales, ¿no? Pero más controlables. Ahora, si le llega a ir mal, fíjate que ya toda la guita que entró por el blanqueo de capitales se fue en diciembre y en enero ya. Claro. Se fugaron 8.000 millones de dólares, o sea que lo que entró por una ventanilla se fue por la otra. La fuga de febrero fue enorme también. A turismo. Entonces, lo que tenemos es realmente que los dólares que se consiguen con el endeudamiento no se están usando para invertir y generar capacidad de repago en dólares, sino que se están jugando por la otra ventanilla, y esto el día de mañana va a complicar la situación, ¿no? Y es de esperar que una vez que se termine el proceso eleccionario, el ajuste sobre tarifas, precios regulados y otras variables que determinados lobbies consideran las reformas estructurales se vengan con todo. Sí, mira, yo creo que sí, eso lo dijeron, ¿no? Dijeron, vamos a posponer y a suavizar los aumentos de tarifa hasta las elecciones. Es como que le avisaron a la gente, muchachos, hasta las elecciones le vamos a pegar con un poquito menos de fuerza, pero vayan preparando el golpe que le vamos a dar después, ¿no? Bastante loco que lo anuncie, nunca había visto un gobierno. En fin, bueno, Andrés, como siempre un placer, gracias por haber atendido a la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. No, gracias a vos, Jorge, y un saludo para todos los oyentes. Gracias. Andrés Aciaín, economista, muy recomendable los trabajos de Andrés Aciaín, es el titular del Instituto de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz, hablando para la 89.1, esto es Entre Tanta Gente.
La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.